Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Templo del Calvario es una iglesia viva que adora con júbilo. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Mientras cantábamos esta última alabanza, me acordaba de mi abuelo. Mi abuela duró 50 años orando por él para que se convirtiera. Hombre, difícil que salió ese. 50 años, literal, hermanos. El Señor le permitió un quebranto y en medio del quebranto aceptó a Cristo. ¿Y de qué manera aceptó a Cristo? No había un día que mi abuelo no fuera a la iglesia. Y era corto de vista. Ya había perdido un ojo. Y con esa poca vista que le quedaba, él iba todos los días que había culto a la iglesia. Un campo oscuro, sin energía eléctrica. Y hermano, le digo que me acordé de mi abuelo mientras cantábamos, porque mi abuelo aprendió a gozarse en el Señor. Y él andaba la iglesia entera danzando cuando se estaba en ese tiempo de adoración, porque él había entendido la realidad, el gozo que tiene un ser humano cuando recibe a Cristo en su corazón. Y lo mínimo que él podía hacer, él me decía, lo mínimo que yo puedo hacer, yo casi no puedo ver, es danzar en el Señor cuando estoy en la iglesia. Y él se disfrutaba su servicio. Entonces, hermano, cuando usted venga a la iglesia, disfrútelo, adore con regocijo, aleluya. No se limite, no se coarte de adorar al Señor, porque ahí hay libertad. Ahí se rompen las cadenas. Ahí Satanás tiene que salir corriendo. Aleluya. Dele gracias a Dios una vez más. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Padre, por salvarme. Gracias por hacerme parte de esta gran familia, la familia de los salvados. Gracias por redimirme, Señor amado. Toda adoración a ti, Señor. Toda gloria, toda gloria. Dile gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Servimos a un Dios vivo y por tanto somos una iglesia viva. Qué bueno es el Señor, qué bueno es estar en su presencia. Hoy, hermanos, voy a entregar la segunda parte del mensaje que inicié el domingo antepasado. Discípulos, características y tareas. Leímos al inicio el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Gloria al Señor. Vamos a leer nuevamente, por si alguno no había llegado. Puesto sobre sus pies para que reverenciemos la palabra un momento. Gloria al Señor. Si hay alguna visita, sepa que en este momento en la parte de arriba hay un espacio para los niños, para ser instruido en la palabra y en su tiempo de adoración conforme a su edad.
San Marcos 16, 15 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pueden sentarse, que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Gloria al Señor. El texto que iniciamos, primer texto base de esta prédica, está en Marcos capítulo 3. Y en el versículo 14 leíamos: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y entendemos que Jesús quería que sus discípulos fueran sus representantes, sus embajadores, que le hablaran a otros de él, que ganaran a otros para él. Y en ese proceso de Jesús encomendar la misión, encomendar la tarea a sus discípulos, él también lo equipó. Lo equipó con una enseñanza clara, con un mensaje claro que tenían que transmitir. Y dice que le dio autoridad. Es decir, le estaba dando fuerza, le estaba dando capacidad, lo estaba haciendo competente. Le estaba dando el derecho, la autoridad, el control pleno para seguir anunciando el mensaje, la instrucción que Jesús le estaba enseñando. Y cuando Jesús llamó a sus discípulos durante su ministerio terrenal, Él lo escogió, en primer lugar, como decíamos, para que le acompañaran, para que aprendieran de Él, para que aprendieran qué era lo que iban a transmitir. Pero en ese proceso de preparación también les delegó la gran tarea de ser testigo hasta lo último de la tierra, como establece el libro de los Hechos. Y cuando los evangelistas registran este momento, cuando Jesús llama a sus discípulos, por ejemplo, Marcos 1, 16 al 20 y Mateo 4, 18 y 19, ahí dice que cierto día, mientras Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, Andrés, que echaban las redes al agua, porque vivían de la pesca. Y Jesús le llamó: vengan, síganme y los enseñaré a cómo pescar personas. Dice la Nueva Traducción Viviente. Otra versión dice: y los haré pescadores de hombres. En ese momento Jesús no lo está enviando directamente. Jesús le está invitando a enseñarlo. Y él mismo dice: vengan, que lo voy a enseñar a ganar a otros. Lo voy a enseñar qué es lo que van a utilizar para ganar a otros. Entonces, en ese primer momento, Jesús llama a sus discípulos y vimos en el sermón pasado que Jesús le modeló con el ejemplo su proceso de enseñanza, su proceso de formación. Le modeló el servicio, le modeló un ministerio transformador. Eso lo decíamos en el mensaje pasado. Pero también Jesús le estableció bien claro las implicaciones que tenía ser discípulo de Cristo. Y él mismo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Marcos 8:34. Y decíamos lo que implicaba negarse a sí mismo. Jesús le estaba diciendo que a sus seguidores debían estar dispuestos a renunciar a muchas cosas, a ser muchas veces rechazado. Implicaba negarse o rechazar los intereses y los placeres personales. Seguir a Cristo significa que deberíamos estar dispuestos a enfrentar muchas veces el sufrimiento, la prueba, hasta la venganza, lo propio en ocasiones. Seguir a Cristo también implica, decíamos, crucificar la carne con sus intereses y sus deseos, como dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hoy nos vamos a enfocar en la tarea que el Señor Jesús le estableció a sus discípulos. Te dijo clara cuál era la tarea que tenían que hacer. Pero no me quiero concentrar en los discípulos de allá, en los 12 discípulos que Jesús llamó para que estuvieran con él en ese momento. Yo quiero que nos concentremos en la iglesia de hoy. Nos concentremos en usted y yo, que somos los discípulos de Cristo, vigentes hoy para cumplir la gran tarea que Él en su palabra nos ha delegado. Y por eso vimos la lectura en Marcos 16:15, que también lo registra Mateo 28. Los 4 evangelios registran la gran comisión. Y cada uno le da un elemento interesante y relevante que nosotros debemos considerar y tener claro. Que la gran comisión es completa. Mateo dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Él le está delegando un proceso de formación. Como ellos fueron discípulos, como ellos fueron enseñados, también les delegó: miren, ustedes tienen que ir y hacer discípulos. El discipulado es un proceso de enseñanza, de tiempo. Pero Marco le dice: ir por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar el evangelio, anuncien el evangelio, proclamen el evangelio, sean heraldo del mensaje que yo le he dado. Marcos también señala, y también Mateo, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Aquí le está dando un elemento también muy importante de nosotros cumplir la tarea. Y es que señales tienen que ocurrir. Y él le especificó cuáles eran esas señales, Marco. ¿Cuáles eran esas señales? En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. ¿Hablarán qué? Nuevas lenguas. Y él dice: si toman serpientes en sus manos y beben cosas. No le estaba mandando que se fueran a beber cosas, pero si en algún momento el Señor lo iba a guardar. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice Lucas? Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿A qué? A todas las naciones. Miren, Marcos, Mateo, Lucas dice que es a toda criatura, a todas las naciones. Y Lucas le agrega algo, versículo 48 del 24: y vosotros sois testigos de estas cosas. Le estaba llamando a ser testigos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investido del poder desde lo alto. Le agrega aquí el evangelista Lucas otro elemento importante a la gran comisión. La gran comisión implica discipulado, enseñanza, proceso de cambio, de instrucción.
dinámico. La gran comisión implica que tenemos que ir, tenemos que salir a predicar ¿qué? El evangelio de Jesucristo. El evangelio del arrepentimiento. Dice, predíquese en el nombre, en su nombre, el arrepentimiento de pecados. Entonces, hermanos, pero también le da ese elemento de la investidura, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso hoy sigue vigente. Y el libro de los Hechos nos muestra cómo esos primeros discípulos cumplieron con la gran tarea que le fue encomendado. Y si leemos desde que se derramó el Espíritu Santo en día de Pentecostés, vemos cómo los discípulos con valentía salieron y no se dejaron amedrentar por las autoridades, por los fariseos, por los grupos religiosos, sino que anunciaban y las señales le seguían. Cómo los discípulos eran usados para liberar, para sanar. Y vemos cómo esa iglesia se extendió de una manera poderosa. Entonces, amados hermanos, hoy nos corresponde a nosotros, le corresponde a Edgar, nos corresponde a nosotros que estamos aquí cómodos, esa tarea, ese desafío de pregonar el evangelio de Cristo. Nosotros tenemos esa tarea. Y esa tarea en la Biblia, el Señor se encarga de expresarla, de que la entendamos. La Biblia, vamos a encontrar varias figuras que se refieren a la iglesia, a usted y a mí. Y en esas figuras vamos a encontrar la razón de ser de la iglesia. Y cuando digo la razón de ser de la iglesia, me estoy refiriendo a que yo entienda cuál es el propósito mío. Porque yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Porque, el propósito de la iglesia, sí, es de usted y de mí que estamos hablando. Y hay varias figuras que use, vamos a ver. Y quiero también que vayamos y entendamos un poquito la misión de Dios. Desde el Antiguo Testamento, vamos a verlo rapidito. Lo primero es que la iglesia en la Biblia es vista como el cuerpo de Cristo. Y aquí esto es una expresión usada muchas veces por el apóstol Pablo y es muy usada para Pablo referirse a la unidad de la iglesia. Y esa unidad es esencial para que la iglesia pueda seguir avanzando. Y Pablo escribe en 1 Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y bien lo describe Pablo y habla de esa unidad que debe tener cada miembro de la iglesia para que la iglesia pueda avanzar. También la palabra habla de que la iglesia es el pueblo de Dios. Y es una descripción que también Pablo usa, la toma prestada del Antiguo Testamento, allá en Levítico 26:12, donde el Señor le dice a Israel que lo iba a hacer su pueblo, que iba a habitar en ellos. Entonces en 2 Corintios 6:16 dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios hoy. Y Pedro también dice algo sobre esto. Y dice, y la iglesia es el pueblo adquirido por Dios. Y Pedro le dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios y tenemos razón de ser. También dice la palabra que somos templo del Espíritu. Y en este proceso en esta figura de templo del Espíritu, los autores bíblicos muchas veces utilizan los cimientos que forman un edificio
o los elementos, y dentro de estos elementos habla de los cimientos. ¿Y cuál es el cimiento de ese edificio? El cimiento de la iglesia como templo del Espíritu es que Cristo mismo es el fundamento, es la zapata. Nosotros estamos parados ¿en qué? En Cristo. Somos una iglesia cristocéntrica. Y Efesios dice, Cristo es la piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien construido, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Utilizar la figura de la unidad nos ayuda a entender esa diversidad que somos como iglesia. ¿Para qué? Para trabajar por un mismo propósito. Y el propósito es claro, ir hasta lo último de la tierra. Ser pueblo de Dios, también eso implica que estamos llamados a ser un pueblo santo y que tenemos que anunciar las virtudes del Señor. Ser templo del Espíritu, también eso implica que debemos vivir una vida de santidad. Entonces, la metáfora del templo del Espíritu también, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué privilegio! Que somos la habitación de Dios. La iglesia es la habitación de Dios, donde habita, donde mora el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, todas esas figuras y muchas otras que la Biblia habla, como el sacerdocio de los creyentes, la esposa de Cristo, el rebaño, luz del mundo, sal la tierra, son figuras que hablan de la razón de ser de la iglesia. Y el teólogo Horton clasifica la misión, la tarea, el propósito, el plan de la iglesia en 4 tareas, en 4 razones. Y él dice que la iglesia está llamada a ser una comunidad evangelizadora. También dice que la iglesia debe ser una comunidad que adora. También dice Horton, en su tercera razón de ser de la iglesia, que la iglesia está llamada a ser una comunidad edificante. Y la cuarta razón que cita Horton dice que la iglesia está llamada también a ser una comunidad con una preocupación y una responsabilidad social. Hoy solamente nos vamos a quedar en esa misión o en esa tarea de ser una comunidad evangelizadora. Si la dividimos, la iglesia tiene una responsabilidad hacia afuera y una responsabilidad hacia adentro. La responsabilidad evangelizadora es hacia afuera. La responsabilidad social es hacia afuera, que también se puede hacer dentro. Y la responsabilidad de la adoración y la edificación, que es parte de la iglesia, de sus miembros, también es hacia adentro. Pero la misión, la tarea que el Señor le delegó a la iglesia, la podemos ver desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a entender y vamos a poder ver esa misión redentora de Dios. Porque esa es la misión de Dios. Y como es la misión de Dios, es la misión y la tarea de la iglesia. Y usted dirá quizás, el pastor como que está predicando el mismo mensaje de Adán. Pero ya este mensaje estaba dado, Adán. Usted lo que hizo fue reforzarme. Gloria al Señor. ¿Están conmigo, verdad que sí? No se me vayan. Esto es importante, hermanos. Y por si acaso, por si usted si usted piensa, pero ¿para qué? ¿Para qué? Yo me convertí, ¿para qué? Yo soy parte de la iglesia. Sí, para esto. Para ser parte de la misión redentora de Dios. ¿Qué dice Génesis? Génesis capítulo 12, allá en el llamado que Dios le hace a Abraham, dice, y haré
de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El Señor llama a Abraham y el Señor tenía un propósito con Abraham. Dice un comentarista que desde que el Señor llamó a Abraham, empezó la humanidad a tener razón de propósito. Porque el Señor le encomendó razón, le encomendó propósito a Abraham. El Señor le dice, te voy a bendecir, pero tú vas a ser de bendición. En Deuteronomio, si vamos un poco más adelante, capítulo 4, 5 al 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios, si está Moisés hablándole ahí al pueblo, Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis, para tomar posesión de ellas. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Sí dice? Y ponedlo por obra, porque esta vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel. El Señor aquí está reflejando su misión redentora. A través de Israel, el Señor quería mostrarle a las naciones que la vida era diferente cumpliendo sus estatutos, que era una vida superior. Ahora bien, el pueblo de Israel falló en eso. Y de hecho Ezequiel así lo cita, el libro de Ezequiel en el capítulo 20, versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. El Señor quería que Israel fuera una nación de ejemplo, una nación modelo para las demás naciones paganas. Pero, tristemente, no lo cumplieron del todo. Ahora bien, Isaías 49 dice, refiriéndose al siervo, refiriéndose a Cristo, ya no a Israel, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Y yo te haré luz para los gentiles. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. La encarnación de Cristo es la ejecución perfecta del plan redentor de Dios. La encarnación de Cristo. Y por eso Pablo, yéndonos ya al Nuevo Testamento, dice en la segunda carta a los Corintios, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. ¿Y nos dio qué? Este maravilloso mensaje de la reconciliación. Y dice Horton, la encarnación de Cristo manifestó la carne humana, en carne humana, la personalidad reconciliadora de Dios. En Cristo estamos completos. Cristo es donde se cumple esa misión, esa agenda del Señor, redimir, del Señor, restaurar su creación. Entonces, a nosotros, la iglesia, se nos ha delegado esa responsabilidad de ser el instrumento, de ser el medio para que la gente conozca a Cristo. Y leo un poquito más de lo que dice Pablo a los Corintios. El versículo 18 del capítulo 5 dice, y todo esto es un regalo de Dios. Miren cómo Pablo lo dice. Es un regalo de Dios que hemos recibido. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de la reconciliación a la gente con Él.
Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado en medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hermanos, somos llamados a mostrarle al mundo el camino para reconciliarse con Dios. Tener un lugar en el cuerpo de Cristo es ser escogido por Dios para ser parte de ese llamado ineludible, de esa responsabilidad, de esa tarea de reconciliar a otros con Dios. Hermanos, la iglesia debe ser una comunidad que evangeliza, que anuncia, que pregona, que proclama el evangelio de Cristo. Y hay algo importante en esta tarea, hermanos. Si vemos la historia de la iglesia, vamos a encontrar que a medida que la iglesia fue adquiriendo esa condición de legalidad, de aceptación, porque la iglesia fue perseguida duramente. Pero si estudiamos la historia de la iglesia, vemos que la iglesia fue tomando terreno y cada vez se fue convirtiéndose en más fuerte y en más formal y en convertirse en una institución. Pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando vemos esa historia, vemos que la iglesia fue descuidando en muchas ocasiones el ser guiado, el ser direccionado por el poder del Espíritu Santo. La iglesia se enfrió, la iglesia se desenfocó y esa misión que tenía hacia afuera, hacia el mundo, la asumió para ella. Y esa iglesia que de manera impresionante se propagó en el primer siglo, luego entonces fue decayendo. ¿Por qué? Porque vemos una iglesia primitiva siendo guiada y caminando bajo el poder, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Pero vemos luego una iglesia muy formal, muy organizada, y entonces va perdiendo su esencia, hermanos. No nos podemos, hermanos, dar el lujo de perder el enfoque de la pertinencia, de la relevancia que tiene la obra y el poder del Espíritu Santo para el cumplimiento de la tarea de evangelizar, de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. No nos podemos descuidar en eso, hermanos. Por eso Cristo le dijo, no se vayan, esperen en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que sean investidos ¿con qué? Con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y Él le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos anhelar cada día más la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida, de manera individual y de manera colectiva, hermanos. Porque eso hace la diferencia. Mi papá decía que la diferencia, o dice, la diferencia entre una misa y un culto evangélico, pentecostales, en la manifestación poderosa del Espíritu Santo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Eso hace la diferencia, hermano. La tarea de la iglesia, hermanos, no está en que seamos políticos.
La tarea de la iglesia es y está llamada a que el reino de Dios sea establecido en el corazón de los políticos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque cuando un individuo teme a Dios, hace política con seriedad. Sus principios, sus valores no son como los del mundo. Y no debemos nosotros dejarnos engañar como iglesia y tomarle la agenda al mundo. Porque muchas veces la iglesia perdemos de vista cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser testigo. Y la mejor manera de la iglesia hacer política es hacer su tarea. ¿Y cuál es mi tarea? Hacer discípulo. ¿Cuál es mi tarea? Predicar a Cristo. Y no estoy diciendo que dedicarse a la política sea mala, no. Si usted tiene vocación política, hágala como un hijo de Dios. Hágala como sal y luz de la tierra, donde quiera que el Señor lo lleve. Porque usted es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia no está llamada a ser una asociación más para complacer intereses, deseos personales. No, la iglesia no está para eso. La iglesia está para anunciar a Cristo. Y a mí ahorita lo dijo, yo no se lo había mandado en el mensaje. La iglesia no está llamada a satisfacer mi ego, a satisfacer lo que yo pienso. No, no. Hermanos, como iglesia estamos llamados a trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. ¿Y sabe qué? Cuando la iglesia no escatima esfuerzo en discipular, en formar a sus niños, a sus jóvenes, a sus adolescentes, ¿sabe qué? Son muchos problemas menos que tiene la sociedad. Porque un niño que crece, un adolescente, un joven que es formado en la iglesia bajo el temor de Dios, la probabilidad de que sea presa de las pandillas, de las drogas y de muchas diabluras que hay en el mundo, ¿sabe qué? Baja casi a cero. Porque no voy a decir que algunos no se desenfocan. Pero miren, hasta esos que se desenfocan, cuando han sido formados, cuando han sido discipulados, enseñados en la palabra del Señor, miren, lo piensan antes de hacer algo. Lo piensan, hermano. Porque es que por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar, hermanos. Y esa es nuestra tarea, eso es lo que se nos ha delegado a nosotros, predicar el evangelio de Cristo, el evangelio que transforma, el evangelio que cambia vida, hermanos. Cuando una vida es transformada, la familia se transforma, la sociedad se transforma. Cuando un alcohólico conoce a Cristo, se resuelve el problema. Cuando un esposo violento conoce a Cristo de verdad, llega la paz al hogar. Hermanos, la tarea nuestra no es responderle a fulanito si dijo aquello, si dijo lo otro. La tarea nuestra es hablar de Cristo, pregonar a Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo de poder que cambia, que transforma. Esa es nuestra tarea. Cuando la iglesia es intencional en ir donde está la gente necesitada y se identifica y trabaja a favor de ellos, los resultados son poderosos, hermanos. Y aquí quiero recordarle un testimonio producto del trabajo de esta iglesia.
Porque mi intención es que nosotros entendamos el privilegio que tenemos. No es decirle que no estamos haciendo, sí, estamos haciendo, pero es desafiarlo a que hagamos más. Porque el mismo Cristo dijo, y ustedes dirán, harán cosas mayores. Lo dijo Cristo. Pero les recuerdo un testimonio. En una ocasión, esta iglesia hizo unos grupos de 7, ¿se acuerdan? ¿Verdad que sí? Y salieron a evangelizar. Y uno de esos lugares donde fueron fue a Herrera, donde el Señor me dio el privilegio de iniciar el ministerio a tiempo completo. Y las hermanas de Herreras nos decían cuando nosotros llegábamos y estábamos conversando en su momento y hablábamos de cómo la iglesia inició, hablaban de esos grupos, de esos hermanos que iban y oraban en las casas y daban testimonio ahí en ese sector de Herrera, ahí detrás de La Sirena. Y ellos testifican que esa calle completa era una calle donde las mujeres vivían jugando bingo. Se pasaban el día entero jugando bingo. Pero cuando el templo del Calvario llegó y empezó a evangelizar, esas hermanas fueron arrepintiéndose y en vez de ser casas y puntos de jugar bingo, se convirtieron en casa de oración y se reunían para orar y se fueron convirtiendo. ¿Y sabe qué? El bingo desapareció. Cuando la iglesia hace su trabajo, la cultura es transformada. Cuando usted y yo le hablamos a otro de Cristo, su vida es cambiada. Y debo decirle que la gente tiene necesidad de Cristo. Lo que pasa es que a veces no utilizamos la manera más apropiada. Jesús nos enseñó, nos dio modelo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús comía con los pecadores. Se sentaba, entraba a la casa. Se interesaba por ellos. Sanaba a los enfermos. La gente, hermano, sufre. El mundo los golpea. El pecado le roba la esperanza, la paz, el gozo. El mundo está lleno de dolor, de decepción, de desesperanza. Y así estuvimos nosotros en algún momento. Hasta que Cristo nos alcanzó, hermanos. Es la misión de Dios, es la misión redentora de Dios, iglesia. No es poca cosa. ¿Qué privilegio tiene usted? ¿Qué privilegio tengo yo de ser parte de ese gran proyecto? Tenemos el deber, el privilegio de compartir lo que hemos recibido. Y Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Estamos llamados a dar. René González dice: yo quiero una iglesia. Leo está aquí. Yo quiero una iglesia que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad, hermanos. La iglesia tiene una misión transformadora, una misión sanadora. ¿Estás dispuesto a cumplir la tarea? Levante sus manos los que están dispuestos a comprometerse con ir un poquito más allá, con poner el esfuerzo un poquito más allá, porque hay mucha gente dolida, hay mucha gente que necesita ser sanada porque el pecado lo ha dañado. Y usted y yo tenemos el antídoto, tenemos la medicina que liberta, que transforma, que salva el alma. Incline su rostro ahí un momento y dele gracias a Dios. Padre, gracias.
Gracias por esta mañana hermosa, Señor.